Génesis 15 del 1 al 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien, permanezcan sentados, léanlo con su vista, yo lo leo en voz alta. La palabra de Dios dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo eso y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y dice la última parte de este versículo: y Abraham las ahuyentaba. Vamos a orar. Padre, frente a nosotros tenemos este maravilloso libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Jamás vamos a abrirlo y no decir que tú nos has hablado. Siempre que vayamos a la Biblia, a tu palabra, siempre tendrás algo de aliento, de ánimo, de exhortación, de prevención, de guianza para nuestra vida cristiana. Te pido que en esta mañana, oh Dios eterno, tu Espíritu Santo pueda alentarnos y pueda animarnos a darle prioridad y establecer prioridades en nuestra vida cristiana para recibir la bendición de Dios. Concédenos, Padre amado, ahuyentar aquellos elementos que vienen a quitarnos y a robarnos todas las bendiciones y los beneficios de nuestro Dios que tú nos quieres otorgar. Padre, te ruego que me des gracia y palabras, sobre todo el revestimiento del poder y la unción de tu Espíritu, para comunicar fielmente el mensaje de hoy para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la congregación que está escuchando y para aquellos que estarán posiblemente escuchando la grabación en algún otro momento. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios hizo un pacto con Abraham al decirle que le daría un hijo, y a través de ese hijo su descendencia sería grande y sería bendita sobre la tierra. También Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo. Por ejemplo, el versículo 4 dice: vino luego a él, a Abraham, palabras de Jehová diciendo: no te va a heredar ese Damaseno o ese siervo que tú tienes de Damasco, sino que te heredará, tú vas a heredar un hijo tuyo que yo te voy a dar. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia. Versículo 5 dice: y lo llevó fuera Dios a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si se pueden contar. Y le dijo Dios: así será tu descendencia. Versículo 5, así será tu descendencia. Abraham pudo haber dicho: bueno, pero ¿quién me está hablando y me está prometiendo que voy a tener generaciones tras generaciones si yo soy una persona mayor de edad? Además mi mujer es mayor de edad y además es estéril, no puede tener hijos y este muchacho pues ya me dijo Dios que no va a heredar. ¿Cómo será eso? Bueno, pero Dios hizo un pacto con Abraham, lo que se le conoce como el pacto abrámico. Dios le prometió un hijo, le prometió una descendencia. En el versículo 1, Dios le prometió protección.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Yo te voy a proteger. Tú eres bendito de mí, de mi persona. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a hacer escudo. Yo voy a dar la cara por ti. Y hermanos, hasta la fecha, bueno, Dios le prometió a Abraham en otra entrevista que tuvo Dios con Abraham. Le dijo antes de que tuviese a su hijo, porque tuvo un par de hijos Abraham, a Ismael y a Isaac. Pero las promesas de Dios no fueron sobre Ismael, sino sobre Isaac. Aunque como Ismael fue hijo de Abraham, mas no de Sara, su mujer, Dios cumplió hasta cierto punto promesas que Dios le hizo a Abraham en Ismael, porque Ismael tenía sangre de Abraham, mas no de Sara. Pero la promesa fue de un hijo de Abraham y de Sara o Sarai, su esposa. Así que Dios le dijo que lo protegería, y no solamente a él y a su hijo, sino a toda su descendencia con el paso de los siglos y las generaciones. Cualquiera que se atreviese a tocar a alguien de su pueblo, de su descendencia, se la vería con Dios. Y hasta la fecha vemos ese cumplimiento en la protección que Dios tiene para el pueblo de Israel en la actualidad. Así que Dios le prometió una descendencia, le prometió un hijo, le prometió protección. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir, seré, dice el versículo 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, es decir, tu premio, tu recompensa será sobremanera grande. No solamente dice será grande, sino será grande de una manera sobrenatural o sorprendente. Pero en el versículo 18, hermanos, vemos que Dios le hizo una promesa más a Abraham. Dice el versículo 18: y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y entonces de ahí en adelante Dios le va delimitando geográficamente hablando hasta dónde su descendencia, en este caso el pueblo de Israel, poseería una tierra que Dios se la daría, que hasta la fecha no la han poseído y la van a poseer en el reino milenial del Señor Jesucristo. Así que Dios le hizo una promesa más, no solamente que le bendecería, que le daría un galardón, sino que le daría la tierra prometida. Y cuando Dios le hizo pacto con Abraham, hermanos, hay algo muy interesante. Porque en aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto o se hacía un trato, hoy en día cuando hacemos alguna compra, por ejemplo, compramos un carro, compramos una casa, bueno, vamos con ciertos elementos legales u oficiales, se hace un contrato de compra-venta o vamos con un abogado para que nos haga un contrato para poderlo firmar. Pero antes era el asunto un poco menos formal que en la actualidad y era sencillamente un equivalente a darle la mano, un apretón de manos cuando se llega a hacer un trato. Y esa es la palabra de hombres, ¿no? Pero cuando se hacía un trato, en este caso Dios hizo un pacto con Abraham de darle muchas bendiciones, de darle muchos beneficios, y Dios quería ratificar o confirmar esas bendiciones que Dios quiso darle a Abraham en su sola soberanía, y para que Abraham no tuviese duda y tuviese asegurada la palabra de Dios sobre él que le bendeciría, Dios lo manifestó con un convenio. Así que Dios le dijo a Abraham: quiero ratificar mis bendiciones para contigo, solamente quiero que tú hagas algo. De mi parte está mi palabra, pero yo quiero que tú respondas a lo que yo te estoy diciendo. Así que Dios ratificó su pacto con Abraham, hermanos, pidiéndole a Abraham un sacrificio. Muy raro, por cierto, pero tenía que hacer un sacrificio. Debía de tomar, dice la Biblia en los versículos que leímos, dice, ¿en qué he de conocer yo? Versículo 8, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré yo? Dice,
que he de heredar esa tierra. En otras palabras, Señor, ¿cómo me aseguras tú? ¿Qué garantía tengo yo de que voy a recibir todo lo que tú me estás diciendo? Dios le dijo, versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra, un carnero de la misma edad, una tórtola y un palomino. Entonces Abraham entendió y dijo, ok, yo ya sé lo que tengo que hacer. Versículo 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad. ¿A qué partió por la mitad? La becerra, la cabra, el carnero, la tórtola y el palomino. Dice, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. ¿Qué hizo Abraham? Partió estos animalitos, puso la mitad del carnero, la del becerro, la de la tórtola, el palomino lo puso aquí y la otra mitad enfrente de esa otra mitad. De manera que en medio quedó un pasillo. Y dice el versículo, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Cuando Abraham había partido el carnero y los animales, los cuadrúpedos, estaba poniéndolos ahí, pero ya no le dio tiempo de partir las aves porque vinieron las aves de rapiña para llevarse la carne fresca que estaba ahí. Ahora, Abraham sabía, hermanos, ahora, eso era un pequeño ritual que tenían en aquel entonces, y para ratificar eso, Abraham tenía que pasar por el medio de esos animalitos partidos a la mitad, cruzar caminando, y así se cerraba el trato. Qué raro, ¿no? Uno hubiera dicho, bueno, Abraham, pues ¿por qué no le diste la mano, verdad? Y así de sencillo. Pero bueno, esas eran las costumbres. Así que Abraham estaba rápidamente haciendo lo que Dios le había dicho, y cuando ya iba a partir las aves, de repente comenzaron a venir los opilotes y los buitres, los animales carroñeros, para llevarse la carne fresca que estaban ahí. Y entonces dice la palabra de Dios, y descendían aves de rapiña, versículo 11, sobre los cuerpos muertos, y Abraham, ¿qué dice? Las ahuyentaba. ¿Por qué Abraham se puso a ahuyentar? La palabra ahuyentar, que se tradujo, hermanos, ahuyentar, es una palabra que significa literalmente en su idioma original soplar o dispersar con sumo interés. Lo que estaba haciendo Abraham era soplando y manoteando, haciendo aire con sus manos para que esos buitres se alejaran de las bendiciones de Dios que Dios le estaba garantizando y ratificando. Abraham quería rápidamente terminar ese ritual, ese ceremonial que Dios le había pedido, para que Dios le garantizaba todas esas bendiciones y muchísimas más. De manera que Abraham decía, yo quiero que Dios me bendiga de esa manera, me dé mi hijo, me dé una tierra, me dé una descendencia, me dé heredad, y que yo no le tenga que dar mi herencia a un siervo, sino a un hijo mío, de mí y de mi mujer. Yo quiero experimentar esas bendiciones de Dios, así que tengo que terminar este ritual. Y entonces comenzó a ahuyentar a esas aves que dice la Biblia, aquellas aves que vinieron de rapiña, que estaban viniendo sobre sus cuerpos muertos. Abraham estaba interesado de que Dios le bendijera. Abraham tenía sumo interés en las bendiciones de Dios sobre su vida, pero había algo que le podía robar la garantía de que Dios estaría con él, le bendeciría, le protegería, le daría una descendencia, le daría un hijo, le daría un galardón grande, le daría una tierra que Dios le había prometido. Así que Abraham estaba sumamente interesado en llevar al pie de la letra lo que Dios le quería ratificar, sus bendiciones. Dijo Abraham, yo no quiero que estas aves se roben la carne y que Dios no ratifique su garantía de que me va a bendecir. En otras palabras, Abraham estaba interesado, hermanos, en ahuyentar, en deshacerse, en dispersar todo aquello que le robaría los beneficios y las bendiciones de Dios. Las aves de rapiña, hermanos, que habla este versículo, son un símbolo o una representación de agentes del mal, de Satanás, que nos quieren robar todos aquellos beneficios que Dios tiene para usted, para su familia y para mí. Dios ya estableció en la Biblia, en su palabra,
que si nosotros vamos derechos caminando por la vía correcta de la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios estará con nosotros. Dios nos va a suplir. Dios arreglará, solucionará nuestros problemas. Dios nos dará la victoria. Dios estará con nosotros y nos dará la provisión y la previsión en todo momento. Pero vienen aves de rapiña, queridos hermanos y muchachos, que desean robarnos las bendiciones de Dios. La pregunta es, ¿qué hará usted con esas aves de rapiña? ¿Qué hará usted? ¿Dejará que las aves de rapiña, es decir, los elementos, los agentes y los mensajeros de Satanás envía para deshacernos, para que nosotros no disfrutemos lo que Dios nos ha dado? Debemos de tener interés, como Abraham lo hizo, de ahuyentar, de esparcir esas aves de rapiña, hermanos, para que no se roben las bendiciones ricas y abundantes que Dios nos quiere dar. Joven, Dios te quiere bendecir con mucha vida, con larga vida. Dios quiere bendecirte dándole muchos años más de vida a tu papá o a tu mamá para que tú puedas disfrutarlos. Pero dice la Biblia que si obedeces y los honras, serás de larga vida sobre la tierra, pero no solamente tú, sino tus propios padres. Pero si tú permites que vengan aves de rapiña y te desvíen para que tú no ratifiques las bendiciones de Dios, entonces todo se va a ir. Las aves de rapiña se van a robar las bendiciones de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? ¿Qué nos enseña? Bueno, que hay aspectos en nuestra vida que saquean y roban violentamente las bendiciones de Dios para su vida y para la mía. Este pasaje nos está enseñando Dios, hermanos, que hay en la vida bendiciones tras bendición, tras beneficio, tras bienestar que Dios quiere darle a usted y a mí y a nuestras familias. Pero siempre habrá elementos enviados por Satanás para robarnos todas las bendiciones de Dios, para robarnos el amor que tenemos para la familia, para robarnos el interés que tenemos por lo santo, por las cosas de Dios, para robarnos la garantía de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué digo esto? Porque puede llegar un momento en la vida de un cristiano, no que pierdan la salvación, porque la salvación es segura, pero sí que la presencia de Dios nos abandone en un momento dado. Dios tuvo que escribir Icabod en el pueblo de Israel. Mi gloria ha sido traspasada, y la presencia de Dios tuvo que irse del pueblo de Dios. Daniel dijo, mi pueblo fue llevado cautivo. Dios dijo a través del profeta Daniel, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Usted y yo, hermanos, venimos a la iglesia, venimos al templo para aprender de Dios. Venimos a la iglesia para escuchar predicación. Venimos a la casa de Dios para inducirnos más, profundizarnos más en la palabra de Dios, porque Dios quiere que le conozcamos más, estudiando la Biblia, escuchando, predicando la palabra de Dios, exponiéndola, porque sabe que las bendiciones espirituales, como lo veremos el jueves en el estudio de Efesios, Dios ya nos dio todas las bendiciones que nos ha prometido. Ya las tenemos, solamente, hermanos, que no las sabemos disfrutar. ¿Verdad que sí? Todas las cosas, dijo Pablo, que a Timoteo le escribió y le dijo, hermano Timoteo, todas las cosas, o a la iglesia de Colosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las bendiciones de Dios que usted y yo requerimos, hermanos, en esta vida, ya Dios nos las dio. Ya no tenemos que pedirle que nos bendiga, ya Dios nos ha bendecido, nos ha dado todo lo que necesitamos. Nada más que hay situaciones en la vida diaria que opacan las bendiciones de Dios y no las vemos y no las podemos disfrutar, pero Dios ya nos dio. Abraham tenía la palabra de Dios de que Dios le bendeciría, pero solamente Dios le dijo, voy a ratificar, quiero que hagas esto, porque Dios quería saber y ver en Abraham que él estaba dispuesto en lo mínimo a hacer algo
que quizás no tenía mucho sentido, pero le dijo Dios a Abraham, quiero que tomes estos animalitos, los partas a la mitad y hagas lo que todo mundo hace. Y Abraham se preocupó por ello. Y Dios vio mucho interés en que Abraham ahuyentaba las aves de rapiña, porque sabía que esos se iban a robar las bendiciones de Dios. Ahora, yo quiero ir al desarrollo del mensaje, hermanos, en esta tarde. ¿Qué agentes del mal o qué aves de rapiña vienen y saquean, hermanos, nos roban violentamente las bendiciones de Dios? Dios ya nos bendijo y Dios quiere darnos mucho más alegría y bienestar, satisfacción a nuestra vida con lo que ya tenemos. ¿No es cierto, queridos hermanos, que lo que tenemos viene de parte de Dios? ¿No le ha dado Dios tantas bendiciones, querido hermano y hermana? Pónganme atención, por favor, no se distraigan. ¿No le ha dado Dios bendiciones? ¿No le ha dado una familia? Querido hermano, ¿no le ha dado una esposa? Hermana, ¿no le ha dado un marido? No nos ha dado Dios hijos, hermanos. No nos ha dado Dios un trabajo. No nos ha dado Dios una casa, quizás no sea propia, quizás sí, quizás sea rentada o prestada, pero tenemos un techo y 4 paredes donde estar refugiados. No nos ha dado Dios ingresos. No nos ha dado Dios salud y vida. No nos ha dado Dios que necesitamos. No nos ha dado Dios una segunda nación donde estamos viviendo y desarrollándonos. No nos ha dado Dios la salvación tan grande sin merecerla. Dios nos ha dado, nos ha galardonado con la salvación, no porque la merezcamos, sino porque en la gracia infinita y su misericordia Dios decidió amarnos. No tenemos la presencia de Dios, del Espíritu Santo, no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas para ser orientados y guiados por el Señor. No tenemos todas esas bendiciones de parte de Dios, pero ¿sabe qué, hermanos? Claro que las tenemos, a eso me refiero, ¿verdad? Pero el enemigo quiere robarnos todo ello. El diablo quiere robarse a nuestros hijos. Ya se dio cuenta, ¿verdad? El diablo quiere robarse la virginidad, la pureza y la castidad de nuestras muchachas y de nuestros muchachos. El diablo quiere robarse el amor de nuestra esposa, de nuestro marido. El diablo quiere robarse todo el afecto que tenemos de nuestra fraternidad entre los hermanos en Cristo. El diablo quiere robarse la satisfacción y la alegría de poder gozar el estar en un servicio en la casa de Dios. Dios nos ha dado todo eso, queridos hermanos, pero el diablo quiere robarlo. Y quiere que usted y yo lo aventemos por el caño. Y entonces el diablo envía aves de rapiña en sentido figurado para robarnos esas bendiciones de Dios. ¿Qué utiliza Satanás, hermanos, para que las bendiciones de Dios desaparezcan en nuestra vida? Número 1. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 8. Hay un elemento ahí muy interesante y muy importante. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago 1, 8. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Número 1. Aves de rapiña que van a robar las bendiciones de Dios, abundantes y ricas para su vida y la mía. Número 1, hermanos, es carácter inestable. Un carácter inestable, voluble. El hombre de doble ánimo, de 2 almas, de 2 humores, de 2 caras, es inconstante en todos sus caminos. Dios no puede bendecir una vida inconstante, inestable. Dios desea que vivamos vidas estables, equilibradas en el Señor Jesucristo. Pero un cristiano, hermanos, que tiene un carácter inestable, movible, voluble, Dios no puede bendecirlo. Y entonces las bendiciones de Dios o la alegría de poder recibir y disfrutar lo que Dios ha dado para usted y para mí, se van a la basura. Vienen las aves de rapiña y se lo llevan. Y se lo llevan. Un hermano le dije un día, hermano, ¿no vino a la iglesia el domingo? ¿Qué pasó? ¿Le podemos ayudar en algo? No, pastor, todo está bien. Y eso es lo que yo no entiendo. Si no, el hermano no vino a la iglesia es porque algo no está bien.
Y siempre, años, le preguntaba al hermano, hermano, iba un domingo, el siguiente no iba, dos no, uno sí, luego pasaban 4 domingos sin ir, luego uno sí. Le digo, hermano, le digo, ¿por qué no viene a la iglesia cada domingo si el domingo no trabaja? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le podemos, quiere que vayamos por usted? Yo tengo carro, yo puedo ir por usted a recogerlo. Le puedo decir al hermano fulano de tal que vive más cerca de usted para que vaya. Le digo, vaya a la iglesia, hermano, necesita crecer en su fe. El hermano tenía años de haber conocido a Cristo, pero pues no crecía porque no iba a la iglesia. Y él me decía, no, pastor, es que todo está bien. Hermano, es que no puede estar todo bien si no viene a la iglesia. Un hijo de Dios, un cristiano, tiene que ir a la iglesia, tiene que aprender, tiene que ser disciplinado, tiene que ser estable. No, pastor, ayúdame a orar, porque yo quiero venir al templo, a los cultos, y ¿por qué no viene, hermano? ¿Hay algún problema? Su esposa le pega cuando usted viene. Le dice, no. Le dice, la verdad, dice, es flojera. Bueno, por ahí hubiéramos empezado. Pues. Todos tenemos flojera muchas veces de salir de la casa para ir al templo, incluso para ir al trabajo. Pero al trabajo vamos. ¿Por qué a la iglesia no? Y decía, pastor, ore por mí. Le digo, estamos orando, hermano, pues más vamos a orar. Y nos pusimos a orar ahí, nos hincamos ahí, nos estamos platicando y oramos. Le prometo, pastor, dice que el domingo voy a ir. Le digo, no me prometa a mí nada, hermano. A mí no me prometa nada. Porque a mí me va a dar coraje si me promete y no va. Así soy yo. Mejor prométaselo a Dios. Y si usted le falla, no me va a fallar a mí, le va a fallar a Dios, no a mí. Bueno, yo le voy a prometer y oramos. Y vaya, hermano, vaya. Vino el domingo. Bueno, llegó el domingo, pero no llegó el hermano. Pero cuando tenía problemas, ¿dónde estaba el hermano? En la iglesia. En la iglesia. Es que Dios sabe cómo trabajar con nosotros, hermano. ¿Verdad que sí? Dios dice, eres inestable, eres voluble, amaneces de buenas, vas y haces las cosas, amaneces de malas, o qué tipo de sueño habrás tenido, quién sabe, pero ya no quisiste ir. Dice el cristiano, no, ya no voy. Amanece nublado y ya no queremos hacer las cosas, amanece despejado y no, que porque hace mucho calor. Ya les platicaba de aquella hermana, ¿verdad? Que no iba a la iglesia porque hacía mucho frío, el templo era de lámina. Lámina el techo y lámina las paredes. Era un congelador en tiempo de frío, pero era un horno en tiempo de calor. Pastor, cuando pase el frío voy a ir a la iglesia porque el templo está muy frío. Pues bueno, esa es su decisión, ¿verdad? Llegó el calor y le decía, hermana, ya pasó el frío, paso por usted a la iglesia. Dice, pastor, yo sé que el templo es de lámina y hace tanto calor y a mí me hace tanto daño el calor. No puedo sudar. ¿Entonces cuándo? Pues demos unos 3 meses ya que pase el verano y que empiece la otra estación. Pues nunca fue a la iglesia. 1 o 2 veces en el año, ¿verdad? Pero somos tan volubles, ¿sí o no, hermano? Y Dios no puede bendecirnos así. El carácter inestable es un ave de rapiña que nos roba las bendiciones de Dios cuando somos movidos por las circunstancias o somos movidos por los sentimientos. También, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, si me acompaña a este versículo. 1 Corintios 10, 23 dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, repite Pablo, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto, les dijo, hermanos, todo me es lícito, todo yo puedo hacer, todo yo puedo llevar a cabo, yo puedo hacer lo que me peguen ganas, dijo Pablo, pero no todo conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiero, pero no todo edifica. ¿Cuál es otra ave de rapiña, hermanos, que están dispuestos a robarnos las bendiciones de Dios? No solamente el carácter inestable de cada uno, sino cuando estamos rodeados, hermanos, de comodidades atrayentes. Ahora, yo quiero decir, hermanos, que no es pecado tener comodidad. ¿Ok? No es pecado.
Pero cuando nos dejamos llevar por las comodidades y dejamos a Dios en segundo plano, entonces ya es pecado. Entonces sí, ya es pecado. Una hermana que tuvimos en una iglesia, la hermana se sentaba en una de las bancas primeras, o en la primera banca. Y estaba el culto, la predicación, y la hermana pues ya se sentaba y se ponía de esos zapatos de metedera nada más. Y entonces empezaba a jugar con el zapato, se lo enredaba en el dedo y ahí estaba jugando con la pierna. Y luego se los quitaba, los ponía a un ladito ahí y andaba descalza. Me dio coraje, por supuesto. Y un día le dije, la hermana no iba, su marido, ¿verdad? Iba ella con sus hijos y le dije, hermana, le digo, no se ande quitando el zapato cuando está el culto. Ay, pastor, es que me siento más a gusto así, estoy más cómoda. Pues quíteselos en su casa, pero no en la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. En su casa usted puede hacer lo que quiere, pero en la casa de Dios no. Digo, por mencionar, ilustrar algo muy simple, muy sencillo, ¿verdad? Porque dice, y es que me siento más cómoda así. Yo no estoy diciendo, hermanos, que vivir cómodamente es pecado. No, no es eso. Usted puede tener cualquier comodidad, y de hecho las tenemos aquí en Estados Unidos. Comparado con lo que no teníamos o con lo que teníamos en nuestros países de origen, aquí tenemos mucho más. Dios nos ha dado mucho más. Pero si esas comodidades o esas facilidades que acá tenemos nos desvían de la voluntad de Dios, hermanos, entonces eso, las comodidades atrayentes, nos están desviando del camino de Dios y son emisarios de Satanás. Y la bendición de Dios no va a llegar como Dios quiere que llegue. Carácter inestable, comodidades atrayentes. Efesios capítulo 5, versículo 15, más adelantito de Corintios, está Efesios capítulo 5, versículo 15, dice en la Biblia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad diligentemente cómo andas, cómo te conduces, cómo vives, y debes de aprovechar bien el tiempo, dice, porque estamos viviendo tiempos malos. ¿Qué el diablo usa, queridos hermanos y muchachos, para distraernos de las bendiciones de Dios? Nuestro propio carácter inestable o comodidades atrayentes, pero también, hermanos, descanso desmedido. Descanso desmedido. Es decir, el descanso es una bendición de Dios, no es pecado. Debemos descansar únicamente lo necesario, pero cuando se descansa de más, nos acostumbramos a no hacer nada. Y entonces ya no hacemos lo que tenemos que hacer. Un hermano renunció a su trabajo hace algún tiempo, muchos años renunció a su trabajo porque quería dedicarse más a servir al Señor, pero no era tanto el deseo de servir al Señor, sino más bien era que no quería trabajar. Se salió del trabajo y entonces comenzó a visitar a los hermanos. Pero qué curioso, porque llegaba a visitar a las casas de los hermanos y llegaba a visitarnos curiosamente o a la hora del desayuno o a la hora de la comida. Por muchos meses así fue. No, es que me estoy preparando para hacer la voluntad de Dios y yo quiero hacer las cosas bien. Pero pues llegaba la hora. Hasta que los hermanos dedujeron y dijeron: no, este hermano más bien es flojo, no quiere trabajar. Y cuando entraba a un trabajo, ¿verdad? Pues lo corrían rápidamente porque no estaba dispuesto a trabajar, a esforzarse. Si me doy, se acostumbra, hermano. Una persona que no quiere trabajar se acostumbra a no hacerlo, a descansar. Repito, no es pecado descansar. El Señor Jesucristo descansaba de todas sus actividades y del ministerio. Él decía a sus discípulos: hermanos, vámonos, espérenme allá, crucen el mar de Galilea, ahí en tal aldea, ahí espérenme, voy a despedir a esta gente y yo voy para allá, ahí vamos a pasar la noche, ahí vamos a descansar un rato, mañana seguimos. No es pecado, pero el descanso desmedido sí, hermanos. Porque la Biblia dice: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Tienes que conducirte no como necio, sino como sabio, con diligencia.
El descanso desmedido nos roba las bendiciones de Dios porque no le dedicamos tiempo a lo que tenemos que dedicarle tiempo, a lo que vale la pena, a lo eterno, a lo que permanece. Juan 6:27 también encontramos otra ave de rapiña, hermanos, que quieren robarse las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los nuestros. Juan capítulo 6, versículo 27, dice la Biblia así, Juan 6:27. Dijo el Señor Jesús: trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús a esta gente? Se dio cuenta de que la gente lo seguía porque les sanaba enfermos, porque les daba alimentos. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Y luego alimentó a más de 4,000 en otra ocasión. Y luego les sanaba a la gente, llevaban a los enfermos y a todo el mundo se los sanaba. Y la gente lo seguía, pero por conveniencia material y no por crecimiento espiritual. Entonces según ellos se lo encontraron, dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mira qué casualidad, le dijeron, si aquí nos volvemos a ver. Respondió Jesús y les dijo, verso 26, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Ahora les dijo, trabajad. Esa palabra trabajad, que se tradujo al castellano, quiere decir esforzaos. Si se van a esforzar por algo, que sea por algo que permanezca, no por algo temporal. Trabajar, no por la comida que perece. Claro que hay que trabajar. El Señor Jesús no está induciendo aquí a la gente a que no trabaje, sino que se esfuerce más por lo que permanece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo? Si trabajas fuertemente y te esfuerzas por el alimento material para alimentar a tu familia y tu cuerpo, con mayor razón, esfuérzate por alimentarte de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Dice, y trabajad por la comida que a vida eterna permanece, a la cual, dice, el Hijo del Hombre te va a dar, la palabra de Dios, del Señor, porque Dios señaló a Dios el Padre, a Jesucristo, para que le fuera el pan de vida, te alimentara. La gente estaba ocupada, hermanos, en sus quehaceres. ¿Qué es lo que puede robar, hermanos, las bendiciones de Dios para nuestras vidas? No solamente el descanso desmedido, sino el otro extremo, trabajo excesivo. Amén. Trabajo excesivo. Debemos de trabajar lo justo, hermanos, porque sabe, si usted le dedica cuerpo y alma a este mundo, el mundo paga mal. El mundo paga mal. Usted le dedica todo su tiempo y todas sus fuerzas a un patrón o una empresa. Cuando la empresa lo despida, se van a olvidar de usted. Le van a dar unos cuantos cientos o miles de dólares que se le van a ir de las manos rapidísimo y usted se va a quedar en las mismas. No van a apreciar, no van a agradecerle tanto el trabajo. Dios sí remunera bien, hermanos, el mundo no. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? No se me duerman. Ya voy a llegar a la parte final. Trabajo excesivo, hermano, usted envuélvase tanto en su trabajo secular, trabaje más de 8 horas, descuide a su esposa, querido hermano, descuide a sus hijos, los va a perder. Y no vale la pena perder a la esposa o perder al esposo, perder a los hijos, perder a los padres por unos cuantos dólares. No vale la pena. Si usted vino de tan lejos, de México, de Guatemala, de Honduras, para Estados Unidos, si usted pierde su familia, de nada sirvió haber venido a este país. De nada. De nada sirvió. Serían aves de rapiña las que están alrededor de su casa queriéndole, o de su vida, quiero decir, queriéndole robar las desmedidas bendiciones y sobreabundantes bendiciones de Dios. Es cierto que hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, pero no le dedique tanto tiempo al trabajo. Viva, trabaje para vivir, pero no viva para trabajar. Hay una gran diferencia. Se va a acabar. Se va a acabar. Y este mundo no le va a dar ninguna remuneración como usted está esperando. Pero Dios paga bien.
Dios sí paga bien. Aves de rapiña que están esperando, acechando, hermanos, para robársela, lo que Dios quiere darnos y que lo disfrutemos. Bueno, trabajo excesivo, descanso desmedido, comodidades atrayentes, carácter inestable. Pero también aquí termino. Y voy a terminar la siguiente semana con la mitad del sermón, pero aquí voy a dejar en este punto. Confianza en el dinero. El dinero no es pecado. El dinero no es algo malo. El asunto, hermanos, es cómo miramos el dinero. Juan capítulo 6, Primera Timoteo 6:10. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Primera Timoteo 6:10 dice la Biblia: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está diciendo Dios, hermano? Que el dinero no es malo, sino que la raíz, el origen del dolor, del desviarse de la fe, de la codicia, de querer tener más y de todos los males, es el amor al dinero. Amor al dinero. Es que necesito más dinero. Bueno, hermano, ¿no cree que Dios le puede dar? ¿En quién está confiando? ¿En Dios o en el patrón? ¿En quién confía? ¿En Dios o en la compañía? ¿En quién confía? ¿En Dios o en su equipo con el cual hace el trabajo? Eso lo podemos definir claramente, hermanos, cuando nosotros decimos algo más me necesita, ya tengo un compromiso más. Entonces, usualmente decimos, tengo que trabajar más. Voy a decirle al patrón o al mayordomo que me dé más horas extras. Que me voy a quedar unas 2-3 horas más entre semana, incluso el sábado, incluso el domingo voy a trabajar. Porque necesito más ingresos. Porque tengo que pagar la casa, porque voy a remodelar, porque voy a comprar un carro nuevo, porque voy a pagar los estudios de mis hijos y le buscamos por otros lados. Yo no estoy diciendo que eso está mal, lo que la Biblia está diciendo es cuando nos enamoramos del dinero y nuestra confianza y nuestra expectativa la ponemos en los dólares y no en Dios. ¿No cree que Dios puede multiplicar el poquito dinero que usted recibe? Yo recibía un sueldo hace muchos años de una iglesia. Después yo ya no recibí el mismo sueldo, me dieron el 60% del sueldo. No dije nada, está bien, no hay problema. Y yo le dije a Dios, Señor, no me va a alcanzar. Pero yo confío en ti, que tú vas a suplir y tú vas a proveer. Y miren, hermanos, en todos esos meses que estuve recibiendo menos sueldo, comimos más y mejor. Dios proveyó de una manera sorprendente y milagrosa. Yo no dije nada a nadie. A nadie le dije. Solamente se lo dije a Dios y se lo dije a mi esposa y a mi familia. De una manera humana, ¿verdad? Y carnal, quizás, pues saben que pues vamos a tener que abrocharnos el cinturón más hasta que bajemos 2-3 medidas, ¿verdad? Ni modo. Pero mire, hermano, nos llegaba comida por todos lados. Nos daban despensa por todos lados. Llegaba un hermano y sin querer nos llenaba el tanque de gasolina del carro. Llegaba un otro hermano y nos daba una ofrenda de amor sin haberla pedido. Decir, pastor, Dios me dijo anoche, yo tenía una inquietud y Dios me puso esto y ahí le va. Y hermano, muchas gracias. Y mire, hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Le digo, cuando uno pone la confianza en el dinero, uno suda. Híjole, ya no trabajé tanto y ahora cómo, no hombre, ya me cortaron el celular, el teléfono y eso que es un plan familiar, dice uno a los 4. No hombre, pues ahora este pago, ¿cómo lo voy a hacer? Pero cuando confiamos en Dios, en que lo mucho, lo poco que tenemos de ingresos, Dios lo puede multiplicar en su momento, Dios lo hará y ya no nos preocupamos nosotros, eso ya es asunto de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? No me contestaron, pero yo creo que sí.
Así que hay aves de rapiña enviados por el demonio, por Satanás, hermanos, que nos quieren robar el gozo y la alegría de las bendiciones de Dios, que es cuando ponemos la confianza en el dinero. Nos andamos afanando más por cómo obtener esta cantidad y esto y lo otro, en vez de confiar en Dios. ¿No dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Y estas cosas de las cuales habló el Señor Jesucristo, sería añadido. Habla del aspecto material y de la manutención diaria que debemos de tener. Y Dios se encarga de eso. Ya vieron las florecitas del campo, dijo el Señor Jesús. Tan bellas, cómo se visten con diferentes colores, diferentes diseños. Y Dios las alimenta, Dios las hace crecer. Y eso que crecen ahora y quizás viene una ráfaga de calor y se secan. Hoy están, mañana se mueren, dice Dios. Y Dios las sostiene. Los pajaritos que andan en el campo silbando y alabando a Dios y viendo y de esos que tú disfrutas en las mañanas cuando escuchas su canto. Dios las alimenta, no tienen un contrato con una compañía, no van y tocan puertas para ver. No, Dios las alimenta de una manera natural. ¿Cómo Dios no te va a alimentar? A ti te va a cuidar. Ahora, Dios no está diciendo salte de tu trabajo y vive de la gente. No diciendo eso tampoco. Está diciendo ten cuidado con el descanso desmedido, pero también con el trabajo excesivo, pero también en dónde pones tu corazón, en el dinero. Dice Dios, el dinero va y viene. Así que, hermano y hermana y muchachos, pongamos nuestro corazón en lo que vale la pena. Jesús dijo, yo voy a saber dónde está tu corazón, donde tú tengas tu tesoro. Si tu corazón está en lo material, bueno, lo material va y viene, se te va a ir la vida y la alegría y el gozo del disfrute, porque lo pusiste en lo que se acaba. Pero si lo pones en Dios, Dios te va a bendecir. ¿Dónde está su corazón, querido hermano, querida hermana? No cambie lo espiritual por lo material. No permute, no venda, no se deshaga lo que vale la pena, lo eterno, lo permanente, por lo temporal, por lo urgente. ¿Qué hay más importante, hermanos, que estar en buena relación con Dios? ¿Qué hay? Nada. ¿Qué hay más importante que leer la Biblia? ¿Qué más importante hay que orar con Dios? ¿Qué persona es más importante que le detiene de no venir a la iglesia? ¿Qué es más importante para no reunirse en las actividades de su propia iglesia? ¿Qué es más importante para que usted no se comunique con Dios? Nada. Me temo, queridos hermanos, que las bendiciones de Dios las podemos perder, pero no porque Dios nos las esté dando, sino porque estamos permitiendo que las aves de rapiña se las lleven. Y entonces nosotros vamos a frustrarnos. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos libre de cambiar lo eterno, lo que vale la pena, por lo temporal, por lo que se acaba. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, por este recordatorio. Aplícalo primeramente a mi vida, Señor. Yo necesito también ponerlo en obra. Pero yo te pido ahora que ya fue predicado este mensaje y será terminado la próxima semana. Yo te pido por la congregación para que nos ayudes como iglesia, Señor, a entender los planes maravillosos que tú tienes para nosotros, para las familias de la iglesia, para los hombres de la iglesia, para las damas de la iglesia, para los jóvenes de la iglesia, para los niños de la iglesia. Pero no permitas, Señor, que nosotros permitamos que las aves de rapiña, que este mundo se lleve lo que nos corresponde por herencia divina. Tú has decidido ya que todas las bendiciones que podemos tener en este mundo ya las tenemos, ya nos las diste. Pero muchas veces no las apreciamos o las menospreciamos y no las consideramos como venidas de Dios. O las preocupaciones y los afanes temporales de este mundo ahogan lo que ya tenemos y nos afanamos tanto. Señor, perdónanos porque no hemos sabido actuar como debiéramos. Gracias porque te fijas en nosotros. Gracias porque tus ojos están puestos en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Te pido que bendigas la invitación, Señor amado, en estos
par de minutos antes de retirarnos.